Bienvenido a una lección sobre clasificación de polígonos. Los objetivos del video son clasificar un polígono simple basado en varios lados, y luego también investigar el número de diagonales que tiene un polígono. Para una revisión rápida, en el video introductorio definimos un polígono como una figura plana compuesta de segmentos unidos en los puntos finales. Y dijimos que había dos tipos de polígonos: polígonos simples y polígonos complejos. Los polígonos simples tienen lados que no se cruzan entre sí, como vemos aquí. Y un polígono complejo tiene lados que se cruzan, como vemos aquí en este polígono. Y luego hay dos clasificaciones de polígonos simples: polígonos convexos y polígonos cóncavos. Estos dos eran polígonos convexos, porque todas las diagonales estarían dentro del polígono. Y este sería un polígono cóncavo, porque algunas de las diagonales estarían fuera del polígono. Pero también puedes considerarlo como dos o más lados que se derrumban en el interior del polígono, como vemos aquí en esta región. Y luego estas dos figuras aquí abajo no somos polígonos. Este porque un borde es curvo, no un segmento de línea. Y este porque no todos los segmentos están unidos en los puntos finales. Ahora hay nombres específicos para polígonos basados en el número de lados que contiene el polígono. El polígono tiene 3 lados que se llama triángulo, 4 lados cuadrilátero, 5 lados un pentágono, 6 los lados un hexágono, 7 lados un heptágono, 8 lados un octágono, 9 lados un nonágono, 10 lados de un decágono. Y hay más nombres, pero recuerda que todos estos son nombres especiales para el grupo más grande de polígonos. Todos son polígonos, pero dentro del conjunto de polígonos podemos nombrar cada polígono por el número de lados que contiene. Y también hablamos de diagonales en el video introductorio. Pero hagamos una revisión rápida antes de echar un vistazo a determinar cuántas diagonales tiene realmente un polígono. Las diagonales de un polígono son los segmentos de línea que conectan vértices no adyacentes de un polígono. Entonces los vértices del polígono son donde los segmentos se unen entre sí. Esto tiene 5 vértices. Y los segmentos que forman el polígono se llaman bordes o lados. Entonces, si queremos discutir las diagonales de este vértice aquí, estos dos serían los vértices adyacentes. Por lo que tendríamos una diagonal aquí y una diagonal aquí desde este vértice. Ahora, si nos acercamos a cada vértice, podemos esbozar diagonales adicionales, pero seguiremos adelante y nos detendremos aquí. Pero observe, para nuestro pentágono, habrá 2 diagonales de cada vértice. Avancemos y esbocemos las diagonales de un vértice de este hexágono cóncavo. Si seleccionamos este vértice aquí, tendríamos una diagonal aquí, aquí, y aquí. Observe que, para un hexágono, hay 3 diagonales de cada vértice. Así que vamos a ver las diagonales de una variedad de polígonos. Veamos si podemos comparar el número de lados con el número de diagonales. Bueno, aquí tenemos un triángulo con 3 lados, pero si seleccionamos un vértice, los vértices restantes son adyacentes al vértice seleccionado, por lo que sí hay 3 lados. En realidad hay 0 diagonales. Para un cuadrado, si seleccionamos este vértice, solo hay un vértice no adyacente y sería este de aquí. Entonces, hay una diagonal desde este vértice, habrá otra diagonal desde este vértice aquí. No hay otras diagonales para este cuadrilátero, por lo que si hay 4 lados, hay 2 diagonales. Y comenzamos en la pantalla anterior. Dijimos que de cada vértice habrá 2 diagonales. Entonces hay uno aquí, y uno aquí de este vértice. Uno aquí y uno aquí de este vértice, y luego, cuando vamos a este vértice, ya hay uno bosquejado aquí, así que tenemos que dibujar uno más conectando estos 2 vértices. Y luego mirando los vértices restantes, ya hay 2 diagonales que emanan de esos vértices. Así que sigamos adelante y cuentemos esto. Tenemos que tener cuidado aquí para no contarlos más de una vez. Tenemos uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, y uno aquí. Entonces hay un total de 5 diagonales para un pentágono. Entonces, si tiene 5 lados, tiene 5 diagonales. Aquí tenemos un hexágono, así que comenzaremos aquí en este vértice. Tenemos 1, 2, 3 diagonales de cada vértice.
Entonces, si vamos a este vértice aquí, tendríamos 1, 2 y 3. Esto va a ser mucho más difícil de contar, así que sigamos adelante y sigamos seguimiento de ello. Hasta ahora tenemos 6. Desde este vértice solo tenemos 1, 2 más que podemos dibujar, por lo que hay 2 más. Nuevamente, es útil recordar que hay 3 diagonales de cada vértice. Mirando este vértice ya hay 2 bosquejos, así que tenemos 1 más aquí, así que ese es 1 más. Y luego los vértices restantes ya tienen 3 diagonales bosquejadas. Entonces, cuando tenemos 6 lados, hay 9 diagonales. Ahora sigamos y echemos un vistazo a un par más, tal vez podamos ver un patrón. Aquí tenemos un polígono con 7 lados, o un heptágono. Entonces cada vértice tendrá 1, 2, 3, 4 diagonales que emanan de él, entonces hay 4. Y tendremos otros 4 de este vértice. Eso nos dará un total de 8 hasta ahora. Ahora este vértice tiene 1 ya bosquejado, por lo que serán 3 más. 1, 2, 3. Este vértice ya tiene 2. Por lo que podemos dibujar 2 diagonales adicionales, una aquí y otra aquí. Como puede ver, se está volviendo desordenado. Este vértice ya tiene 1, 2, 3 diagonales, así que hay una más, ese sería este aquí. Este ya tiene 1, 2, 3, 4. Y este ya tiene 1, 2, 3, 4. Entonces si hay 7 lados, hay 14 diagonales. Voy a seguir adelante y parar aquí. Es posible que desee investigar esto más usted mismo. Es una fórmula bastante difícil de desarrollar a partir de este patrón, pero la fórmula es, n veces la cantidad n-3, dividido por 2 donde n es un número de lados. Así que nos quedamos con la hectárea, pero si tuviéramos un octágono con el número de diagonales para un octágono, o un polígono que tiene 8 lados nos diría que n es igual a 8. Entonces el número de diagonales sería 8 por 8 menos 3, dividido por 2. Será 8 por 5, 40 dividido entre 2, 20 diagonales. Entonces, si tiene el tiempo, puede ver si puede dibujar las 20 diagonales para el octágono. Seguiremos adelante y nos detendremos aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.